Bueno, vamos a ver el tema de fanatismo y mitomanía. Estos dos son dos defectos psicológicos, dos yoes que tenemos todos en nuestra psiquis. No es algo que veamos afuera, ni el fanático ni el mitómano, porque tenemos la tendencia a pensar a ver estos defectos en otras personas, pero todos los tenemos y lo importante es verlo dentro de uno mismo, tanto el fanático como el mitómano, y todos los días estar observándolo, cada detalle de estos dos defectos e irlos trabajando. Entonces, comencemos viendo el fanatismo, lo que es el fanatismo o el yo fanático. Bueno, primero saber que es un defecto que no nos va a dejar avanzar, porque el yo fanático es el que se conforma, el yo o el defecto que se conforma con saber, con conocer alguna teoría, leer algo o escucharlo de un maestro o de quien sea, y ya lo incorpora como propio. Y entonces eso, o ya uno cree que sabe algo, solo con haberlo obtenido intelectualmente. Entonces, ahí ese es el mismo defecto fanático nuestro que nos impide seguir avanzando en lo práctico, en las comprobaciones nuestras. También está muy relacionado con la pereza. Muchas veces nos es más fácil creer en algo y no hacer las prácticas necesarias para comprobarlo. Y eso se escabulle bastante. Tenemos que verlo todos los días en cada cosa que creemos sin haberla vivenciado realmente. Porque ahí está metido el fanatismo junto con la pereza, con el desgano y el entretenimiento también. Muchas veces buscamos entretenernos con muchas otras cosas para no hacer las prácticas del ser, las prácticas interiores. Y nos estamos autoengañando, creyendo que vamos bien. Siempre que creemos que vamos bien o que hicimos algo, es el fanático dentro nuestro. Y también está el mitómano, que está relacionado con el autoengaño, que lo vamos a ver un poquito después en esta clase. Entonces veamos algunas cosas, lugares en donde se manifiesta este yo fanático, que está bueno verlo así en diferentes ámbitos para empezar a comprender cómo funcionamos nosotros de manera fanática. Por ejemplo, en el fútbol, si nos gusta el fútbol y somos de algún equipo, empezamos a manifestar demasiado celo por eso, por ser de ese equipo, y ya, bueno, el fanático en sí es el que manifiesta demasiado celo por una creencia, por pertenecer a algo, por creer en algo. Entonces, en un equipo de fútbol ya vemos a los otros equipos como rivales, como personas a las que tenemos que agredir de alguna manera, muchas veces verbalmente, porque estamos metidos en ese fanatismo, en creer que pertenecemos a algo, a un equipo, a un grupo en particular. También se dan cosas como, por ejemplo, al mirar la tele en un partido de fútbol, nosotros como fanáticos decimos, tendría que haber hecho esto. Era fácil, era tirarla para el otro lado, o patear así, o patear así. ¿Cómo va a errar eso?
Y ahí estamos como fanáticos. No somos nosotros los que estamos ahí jugando, y si realmente vamos y jugamos nos damos cuenta que una cosa es verlo desde la televisión y decir o saber lo que hay que hacer, y otra cosa es ir y hacerlo. Entonces ahí está, mucho más, vemos que es mucho más complicado y que tiene otras cosas que no tenemos en cuenta, mientras de fanático estamos viéndolo por la televisión. En la política, por ejemplo, también por ejemplo, hay muchas personas, familias, amigos y demás que se dividen, se pelean incluso a muerte por el celo político, por defender unas ideas de un cierto partido político que, si vamos a ver, ni siquiera las entendemos realmente. Entonces estamos celando nuestro partido político, algo que no comprendemos verdaderamente, y nos separamos de las otras personas solo por esas ideas, por ese partido político. Y a veces nos llegamos a pelear y no hablar por mucho tiempo y cosas así. La religión, bueno, también parecido. Las religiones, uno se conforma, primero ve a otras religiones como que no sirven o que no se van a salvar y demás, o que uno en la religión que está es la que sí sirve. Y eso está bueno verlo dentro de uno mismo, porque uno recibe estas conferencias y ya en esa creencia lo vuelve religión, lo vuelve creencia. Y entonces uno se conforma con solo con hacer algunas cosas, pequeños rituales o prácticas, y después lo demás pura creencia, tal como en una religión, como las religiones organizadas y como agrupación en sí. No el verdadero significado de religión, que es el religar o volver a ligarse o a unirse al ser o a Dios. Bueno, fanatismo de comida también, de ver a otras personas que, si comen tal o cual cosa, están haciendo mal, o son crueles y demás. Y nosotros, con lo que comemos, nos creemos mejores en ciertos sentidos, o por otro lado, estar en conflicto con lo que comemos por algún tipo de ideas o conceptos que se nos metieron o metimos en nuestra cabeza y nos volvimos fanáticos. Bueno, con la música también, fanáticos de ciertos cantantes o grupos y demás. También podemos observar el fanatismo ahí, cómo modifica nuestra forma de vestirnos. Por ahí nos vestimos de acuerdo a cómo se visten el grupo de música que nos gusta, y así. Como todo eso se va manifestando de manera de fanatismo. Fanatismo que se mete en nuestra mente, porque fa está relacionado con la mente, con el centro intelectual inferior. Entonces, cuando recibimos este conocimiento y ya sabemos lo que tenemos que hacer, se nos abren dos caminos: el camino del creyente y el camino del práctico. Entonces, elegimos. Todos los días tenemos la oportunidad, tenemos estos dos caminos que se nos abren, y tenemos la oportunidad de practicar, de seguir por el camino del práctico, o de seguir creyendo. Y
y bueno, no queda otra cosa que elegir en estos dos caminos. Y es algo que sucede a cada momento. Tenemos o el práctico, el que se autoobserva y ve sus defectos, los elimina, dedica tiempo al ser, o el creyente, que está para todo lo demás. Al final, siempre en este camino se va a avanzar por las obras. Si no hay muerte psicológica, no va a haber liberación de conciencia. Si no se nace sexualmente, no habrá cuerpos existenciales. Y si no se sacrifica por la humanidad, no hay amor ni avance tampoco. Y bueno, si no hay prácticas, no se comprueba. Y sin comprobaciones, lo que quedan son las creencias. Que uno ya cree que sabe, pero verdaderamente no lo practicó en verdad. Entonces, veamos algunos detalles de este yo fanático para identificarlos dentro de nosotros mismos. Uno es que al yo fanático no le gusta la práctica y envidia a los que sí practican, y busca la manera también de no estar practicando, pero sí aparentar. Como decíamos, el Fa está relacionado con la mente, con las apariencias, y con ese lado negativo, digamos. Rebuscársela para estar aparentando que sí practica, o de posicionarse en ciertos lugares donde se vea que está haciendo algo, en los grupos y demás. Por eso también le gustan los grupos, las asociaciones, y obtener lugares, puestos. Pero verdaderamente al yo fanático no le gusta la práctica y va a estar envidiando a los que sí practican, y les va a meter miedo. Si hay alguien que está practicando y tiene que hacer algo, el ser por ahí lo manda a hacer algo, el fanático, primero que tiene, el yo fanático nos proyecta mucho miedo a nosotros mismos, y con ese miedo se lo vamos a meter a todos los demás, y le vamos a decir a las demás personas: ¿por qué no hagas esto? Porque ¿cómo lo vas a hacer? ¿Qué va a hacer de vos, de tu familia? Y vamos a estar metiendo miedo a los demás para que no se larguen y hagan lo que tienen que hacer de acuerdo a su ser. Bueno, como decía, el yo fanático está muy relacionado con la pereza. Todo nos da pereza. Cada vez que creemos que vamos bien o que estamos haciendo, ahí está el fanático. Es el falso sentimiento del yo. También el yo fanático hace que todo lo volvamos discusión. Nos gusta meternos en discusiones, en intelectualizaciones, y solamente para hablar, para tener algo de qué hablar o que discutir. A veces hasta muy amablemente. Pero solo para charlar, para tener algo, un tema de conversación, y no llevarlo a la práctica. Por un lado está bien enseñar y sacrificarse por la humanidad, pero cuando se vuelve pura discusión e intelectualización, ahí ya está el fanatismo metido. Otra cuestión es que uno puede creer que las personas que están hace mucho tiempo en esto van avanzando o han avanzado mucho, y ese es el fanatismo también. La cantidad de años no es igual a avance espiritual. No necesariamente, podría ser que sí, pero esto es por la práctica nada más. No tiene nada que ver la cantidad de años o las posiciones que se llegan. Bueno, el otro yo que decíamos para ver dentro de nosotros mismos es el mitómano. El yo mitómano cree que este camino de la autorrealización, es como soplar y hacer botellas. Entonces, de un momento a otro, no se sabe bien cómo, se declara Mahatma,
o maestro resurrecto, hierofante, etc. Un iluminado, un trascendido. Y este mitómano, el yo mitómano, se fundamenta en el delirio de grandeza. Y es algo que nos vamos a autoengañar nosotros, o nuestros mismos defectos, porque son los defectos los magos del engaño en sí, que en experiencias astrales a la persona le van a hacer creer que ya está trascendido. Entonces pueden tomar forma de maestros o de cualquier manera con alguna experiencia astral de tipo mística. Los mismos yoes van a armar todo para hacer creer a la persona que ya es un maestro, o que ya está trascendido, o que ya está muy avanzado en el trabajo espiritual. ¿Por qué? Porque el que cree que ya está avanzado deja de trabajar, deja la muerte psicológica, deja de ver a sus defectos, ya se cree que no tiene defectos, que es un trascendido, un iluminado, y entonces ya no trabaja más y los defectos pueden estar ahí tranquilitos. Entonces se dedica a aparentar, a hacer formas, poses, apariencias externas, muy a lo maestro, pero interiormente siguen todos esos defectos vivos. No se han eliminado, no se ha trabajado verdaderamente. Y como sabemos, digamos, el trabajo espiritual no se hace de la noche a la mañana, tarda mucho tiempo. Nada sucede de la noche a la mañana, es con trabajo y progresivamente, de mucha paciencia. Entonces, bueno, va a venir esa experiencia fundamentada por los mismos yoes, y la persona se levanta con piel de gallina, con algo que pasó en el astral, y listo. Entonces va a creer que ya está trascendido, ya algo sucedió. De esto sabían los asiáticos, las escuelas iniciáticas del Asia. Entonces advertían a sus estudiantes, a sus chelas, y les hacían hacer un voto de silencio de 5 años, justamente para advertirlos de esto. Porque también otra cosa del mitómano es que empieza a hablar de sus experiencias, contar sus experiencias. Entonces tenemos que ver si empezamos a contar las experiencias astrales que tenemos, ahí ya está metiéndose nuestro yo mitómano y buscando seguidores, buscando fanáticos. Esa es otra de las cuestiones del yo mitómano, que siempre el mitómano, cuando ya empieza a creer algo que ya está trascendido y demás, sale a fundar nuevas escuelas pseudoesotéricas. Y esto no lo llegamos a comprender nosotros, pero es muy grave para la humanidad porque se confunde y se desorienta a todas las personas. Entonces, si había algunas personas que estaban haciendo su propio camino, siguiendo a su ser, donde se meten a seguir un mitómano, se alejan de su propio camino. Y eso es algo grave. Se sale del camino verdadero para meterse por cualquier lado. Y bueno, esto puede llegar también a cosas bastante graves, como se han visto grupos donde algún mitómano les ha dado de tomar, por ejemplo, veneno a sus seguidores, y se han suicidado todos por ciertas creencias, creyendo que de ahí iban a ir al cielo y demás. Suceden cosas terribles,
en lugares donde, bueno, por un lado está el mitómano, que busca seguidores, tiene delirios de grandeza y busca también que los seguidores manipula a los seguidores. Entonces, bueno, cada vez que se nos manifiesta el yo mitómano, tenemos que ver la manipulación también dentro de nosotros mismos. Y por otro lado están los fanáticos, que buscan a alguien a quien seguir. Uno como fanático está buscando a alguien que seguir. Y es más fácil hacerle caso a alguien que practicar y trabajar para el propio ser. Entonces, bueno, ahí tenemos. ¿Y qué sucede? Se arma como esta relación, mitómano fanático, y se establece esta recurrencia. Entonces, vida tras vida se van a seguir encontrando, tanto el mitómano como los fanáticos. El fanático se va a sentir atraído, no sabe por qué, a cierta creencia, cierta cosa, cierta persona, cierto pseudo maestro, y bueno, las cosas se van a seguir repitiendo. La cosa es ver estos dos efectos dentro de nosotros, pedirle a nuestra Madre Divina todos los días que nos lo elimine para salir de esto, salir de no volvernos o no seguir en lo mismo, porque ya lo tenemos dentro de nuestra psiquis, en pequeños detalles o en grandes detalles.